Un saludo a la distancia y un agradecimiento profundo por dejarnos entrar a su hogar. Esta mañana el título del sermón es Sermón de Jesús. Dice la Escritura, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, versículo 24. Jesús nos está diciendo que si fuere posible, esos engañadores llegarán hasta el punto de hacer grandes señales y prodigios, añadiendo a todo eso, sin duda, todo tipo de elocuencia y persuasión. No serán capaces de engañar a los escogidos. La simple razón de ello es que no es posible. Los engañarían si existiera una posibilidad, pero los elegidos son un pueblo que no puede ser desviado de la firmeza de su fe y no podrán ser engañados. El discurso de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 es el producto de la pregunta que sus discípulos le hicieron en el versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el versículo 22 se habla de ese mismo pueblo elegido como conformado por aquellos por cuya causa el rigor de los castigos de Dios es aminorado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dice Mateo 24, 22. Dios no mitiga el rigor de sus dispensaciones por causa de toda la humanidad, sino por causa de los elegidos. El gemido de la humanidad no mueve al Todopoderoso a reprimir su justa dispensación del castigo sobre las naciones. Pero el clamor que hacen sus elegidos le conmueve su corazón. Por su causa, Él promete acortar aquellos días, por decirlo así, antes de tiempo, nos dice Charlie Spurgeon. En la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 9, el apóstol Pablo dijo que el anticristo hará milagros, señales y portentos con los que engañará a quienes se pierden, que son personas incrédulas. Jesús estaba diciendo que esos milagros serán tan convincentes que si fuera posible, aún las personas creyentes serán engañadas. Pero veamos, analicemos esto. ¿Quiénes son los elegidos? Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra elegido significa escogido. En los tiempos del Antiguo Testamento, los elegidos eran el pueblo elegido de Dios, los judíos. Isaías 45:4. Durante la era presente, la iglesia es la elegida de Dios, dice en 1 Pedro 1:1. Y después de que la iglesia se haya ido, las personas creyentes de la tribulación serán sus elegidos, dice Mateo 24:22. Jesús
dijo que esos escogidos se reunirán con Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice el versículo 29. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Como podemos ver, Jesús estaba hablando a sus discípulos, a los miembros de su iglesia, y les dijo que seríamos entregados a tribulación, es decir, a persecución. Y entonces seríamos odiados por todas las gentes a causa de su nombre. Por lo tanto, cuando Jesús habló de la tribulación en Mateo 24, 29, se estaba refiriendo a una persecución que se desataría contra su propia iglesia y que terminará cuando Cristo venga en gloria y sus escogidos se reúnan con Él. ¿Cuándo comenzó esa tribulación o persecución contra los cristianos verdaderos? El Nuevo Testamento enseña bien claro que la tribulación contra los verdaderos cristianos comenzó en la época de los apóstoles. Y esa tribulación se ha estado desarrollando a lo largo de toda la historia. En Hechos capítulo 14, 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, en este tiempo, mis hermanos y amigos, estamos teniendo falsos cristos. Y es que la palabra de Dios nos indica por medio de nuestro Señor Jesucristo que Él nos está enseñando y nos está advirtiendo que en los últimos días aparecerían falsos cristos, los cuales se disfrazarían como el Mesías y clamaran ser el Salvador del mundo. Jesús enfatizó que los falsos cristos realizarían grandes señales y milagros y manifestaría terrible decepción. 2 Corintios 11, 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol Pablo habla a los cristianos de la iglesia primitiva. Él les advierte con respecto a falsos apóstoles, quienes estaban predicando acerca de un Jesús que no es el Jesús real de la Escritura. Este otro Jesús es un Jesús ficticio, una fabricación de imaginaciones corruptas y pensamientos erróneos de los apóstoles espurios. El Evangelio, mi querido hermano y amigo, asociado con este otro Jesús, es un Evangelio diferente. No es el Evangelio registrado en la Biblia y predicado por los verdaderos apóstoles. Además,
Este falso evangelio es acompañado por el permiso de un espíritu, pero es un espíritu falsificado. No se trata del Espíritu Santo, de la Divina Trinidad. La Escritura nos dice en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2 y los versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En esta profunda profecía de los eventos de los últimos días, la Biblia nos dice que va a haber una rebelión, una apostasía, un gran alejamiento de la fe. Junto con esta apostasía va a haber una aparición del hombre de pecado, el hombre de perdición, el anticristo. Este magnífico falso Cristo se sentará en el templo de Dios y falsificará el ministerio de Jesús. Los falsos cristianos serán en toda su sinceridad genuinos creyentes activamente haciendo la obra de Cristo. Incluso profetizarán en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios en el nombre de Jesús y harán milagros en su nombre. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los seguidores del falso Cristo practican maldades, quebrantan la ley de Dios y pasan por alto los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, Jesús declara en Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí. Será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ruego al Señor que usted entregue su vida a Dios. Hoy es el día de salvación. Para tener asegurada la vida eterna, entregue su vida al Señor.